El asesinato de 3 estudiantes en Jalisco y su presunta disolución, la disolución de sus cuerpos en ácido, ha estremecido al país y ha colocado el tema de la violencia nuevamente en el centro de las campañas. Sin embargo, no es una cuestión aislada. En el primer trimestre de este año, los homicidios, la tasa de homicidios ha vuelto a superar la del mismo periodo del año anterior. Y mientras tanto, en las campañas los candidatos hablan más sobre cómo enfrentar o cómo proseguir con esta guerra contra la criminalidad que se ha impuesto en los últimos 10 años que de cómo lograr la pacificación del país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas... ¿Cuáles son las propuestas concretas para pacificar el país? El crecimiento de la violencia parece imperable. La estrategia de combate al crimen con la fuerza policíaca y militar de la última década no mejora la situación. Por el contrario, parece empeorarla, aunque la mayoría de los candidatos perfila seguirla. En el primer trimestre del año, los asesinatos aumentaron casi 15% respecto al mismo periodo de 2017. ¿Qué pasa con la inseguridad en el país? Cuando una pistola con cachas blancas es el precio por la vida del periodista Javier Valdés o los 3,000 pesos al rapero ligado al crimen de los estudiantes de Jalisco. El número de homicidios pasó de 3,654 en 2015, uno de los años más bajos desde que arrancó la guerra de Calderón en 2007, a 4,363 en 2016 y a 5,673 en 2017 y 6,553 este año, de acuerdo con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La organización Semáforo Delictivo señaló en un nuevo reporte que en el primer trimestre de 2018 se registraron un total de 6,553 homicidios, cifra superior a los 5,673 del primer trimestre de 2017. La propuesta de otorgar amnistía como proceso de paz de Andrés Manuel López Obrador puede funcionar en un esquema de regulación de drogas porque evitará que caigan en prisión sectores vulnerables de la población como campesinos y consumidores de alguna sustancia, dijo Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo. El candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, planteó duplicar los elementos de la Policía Federal y mantener al Ejército y a la Marina dicha labor como parte de propuesta de seguridad. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Nuevamente en el país se está discutiendo sobre violencia y sobre inseguridad con intensidad. Ocupa el centro de la agenda después de los hechos atroces ocurridos en Jalisco. Pero como le decía en la introducción, no es un asunto aislado. El semáforo delictivo, por ejemplo, así como también el Secretariado Nacional de Seguridad Pública ha dado cifras sobre el primer trimestre en el que los homicidios han crecido respecto del año anterior, como viene sucediendo prácticamente desde 2007, cuando comenzó la guerra contra el narco. Vamos a preguntarnos, o más bien vamos a preguntarle a Santiago Roel, presidente del Semáforo Delictivo. Hola, Santiago. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y le vamos a preguntar de arranque qué está pasando con la inseguridad en el país. Si te parece bien, Paco Moreno, adelante, profesor Pepe. Investigador, académico de la UNAM, muchas gracias, como Gracias todos a ti. los jueves, por estar aquí. Gracias a ti. Y dinos qué está pasando, porque la verdad sorprende o por lo menos llama la atención que justo en este momento de proceso electoral, otra vez las cifras de homicidios se vayan para arriba. Sí, habíamos cerrado mal el 2017 Sí. y ahora van para arriba. No todas las cifras, secuestro y extorsión y robo a casa y negocio bajó un poco este semestre. Digo, para ser justos, ¿no? Y no hablar de que todo está mal. Pero por el otro lado suben homicidio, ejecuciones, feminicidio, violencia familiar, narcomenudeo. Ahora estamos monitoreando un poquito más de delitos. 19 estados suben homicidio en este primer trimestre del año. El resto baja. Me llama la atención que haya bajado Sinaloa, Sonora. Están haciendo buen esfuerzo. Pero mira, el tema es homicidios y ejecuciones, ¿no? Y así partiste. Es el tema de los estudiantes, es lo que nos sacude esta semana. Exactamente. Son 3 ejecutados. Cada día en México tenemos 60 ejecutados por día. En este trimestre, si yo sumo todos los ejecutados de crimen organizado, no homicidios, ejecutados de crimen organizado y específicamente
no es de todo el crimen organizado, vamos a ser claros. Es el mercado de drogas, de todo el narco. Es distinto a la trata de blancas. Es otro rollo, esa es la confusión, ni siquiera ahorita entramos en ese tema, pero esa es la confusión que traemos. Pero los muertos vienen generalmente de este mercado de drogas, son 70 o 60 al día, son 127,000 desde que inició la guerra con Calderón, antes de que iniciara esta guerra. Digo, para entender por qué estamos tan mal. Para comparar, sí. Antes de que entrara el Plan Mérida y la guerra de Calderón, que es una guerra contra un mercado, ahorita hablamos de eso, teníamos 2,000 ejecutados al año, más o menos. El 2007 reportó todavía 2,000 ejecutados al año. Entra esta guerra, y ahorita tenemos 2,000 al mes, casi 2,000 al mes. De ese tamaño es el problema. Entonces, o sea, digamos, se invirtió. Lo que antes, las cifras de un año... Lo que era el año, ahora es por mes. Ahora es cada mes. Andamos cerca, 1,970 ejecutados, 1,800. O sea, estamos a punto de llegar a 2,000 por mes. En números redondos. Ese es el problema que traemos desde el 2008. Es la gran confusión de Felipe Calderón cuando dice, voy a entrarle a la guerra. ¿A la guerra contra qué? Nunca lo entendimos bien. Era como un fantasma. Y ahora entendemos, es una guerra contra un mercado. Hay varios tipos de delitos, sociofamiliares, violencia familiar, lesiones, violaciones, tienen un tratamiento social. Hay lo policíaco preventivo, lo que puede tratar un policía de algún municipio de la Ciudad de México, es el robo a casa, el robo a comercio, el robo a persona, prevenir. Luego tienes crimen organizado, que es alto impacto, son más difíciles de prevenir, requieren cuerpos especiales, inteligencia. Pero luego tienes otra cosa que se llama mercado negro de drogas, que te impacta en estos, te impacta en los indicadores de homicidio, pero no tiene el mismo tratamiento, es otro tema. A ver, ¿tú coincides, Paco? Ha habido una confusión, digamos, desde el sexenio de Calderón, en el que, digo, a ver si estoy entendiendo la idea de Santiago, es, a ver, en la bolsa del crimen y la guerra contra el narco se metían desde un feminicidio que puede haber sido, como sucede en la mayor parte de los casos, provocado por la pareja y que no tiene nada que ver con el mercado de drogas, hasta violencia familiar, hasta pues un asunto de disputas por miles de razones que no necesariamente tuvieran que ver ni con eso, hasta incluso ejecuciones a narcomenudistas que ni siquiera están vinculados con los jefes de los cárteles. ¿Coincides con que esa confusión? De acuerdo. Y si coincides, ¿qué consecuencias ves en ello? Absolutamente coincido con lo que señala Santiago. Con esa confusión. Porque aparte es una realidad. Ajá. Estamos luchando contra un fantasma, contra un monstruo de 1,000 cabezas, pero no estamos viendo cuál es el cuerpo, cuál es el fondo, cuál es la razón. Si nosotros tuviéramos perfectamente delineado que no es lo mismo un delito cometido entre ellos para asegurar sus posiciones de poder que contra los propios ciudadanos, y vemos lo que hay que atacar, que es un mercado de drogas. Pues sí, pero el problema es que en los últimos tiempos, cada vez que apareció un muerto, decía, ese fue un ajuste de cuentas. Es que eso todos fue... eran ajustes de cuentas. En eso, Pepe, Ajá. es en donde se basa la incapacidad de las autoridades, porque ya echan toda la bolsa del crimen organizado. Y no es lo mismo una extorsión, una trata de blancas, un robo de vehículos, que pegarle directamente a la espina dorsal de esto, que es el combate a los que trafican con drogas, externa e internamente. A ver, no sé si ahí coincidan. No sé si ahí coincidan porque, a ver, eso sería parte del mercado. Sí, un mercado no lo puedes atacar con policías, con militares, con balas, con bombas, con lo que tú quieras echarle. Tan no lo puedes hacer que pocos países en el mundo lo hacen. Colombia, México, Brasil, Estados Unidos no lo hace. Hay 3 maneras de lidiar con un mercado. Ahorita hablamos del resto de los delitos, ¿no? De crimen organizado. Pero este mercado de drogas, ¿cómo lo podemos tratar? Con un plan Mérida que es un golpe frontal, un choque frontal. O sea, con el provisionismo y acciones punitivas. Extremo que te crea, no baja. A ver, ¿cuál es la idea del provisionismo? Que baje la demanda o que baje la oferta de drogas. No baja. Se incrementa el consumo. Y te sube radicalmente la violencia y la corrupción. Entonces, ese plan es lo que llevamos haciendo nosotros desde el 2008, no funciona. Luego puedes administrar el problema, como lo hace Estados Unidos, lo hacen algunos países en Europa con muy bien,
Estados Unidos pues se voltea para el otro lado, trae la doble moral. Nos culpa a nosotros, pero realmente se voltea para el otro lado. Y ellos traen un grave problema de consumo y de opiáceos. Sí, se les mueren más de 64,000 gentes al año, bla, bla, bla. No quieren aceptar el problema, externalizan el problema, dicen México es el proveedor, es el problema. Y tienes otra opción, que es la regulación de drogas. Y esa es la que nosotros proponemos. Acabamos de sacar un plan, una propuesta de paz muy amplia, pero entre otros temas trae esto. La regulación. ¿Por qué la regulación? La regulación fortalece el Estado de Derecho. Estas dos no. Lo que hacemos nosotros debilita al Estado de Derecho, porque es una estrategia fracasada, porque le estás dando poder y dinero a las mafias para que te maten a quién, estudiantes, periodistas, alcaldes, policías, amas de casa, y claro, también entre ellos, pero nos mete esta guerra que traen ellos, nos colapsa no solamente al gobierno, colapsa la sociedad también. Entonces, o sea, escogimos la peor alternativa. O sea, tú dirías, la guerra contra las drogas es un enemigo del Estado de Derecho. Claro. Lo socava. Claro. ¿Tú coincides con eso? No. Porque finalmente el Estado de Derecho tiene que tener ciertas reglas. Que se deben de regular los procesos, tal vez. Que tienes que entrarle a hacer un satisfactor, jamás. Porque entonces vamos a terminar siendo esclavos de la propia ley que tenemos para lograr ser libres. Aquí hay algo que debemos enfocarlo muy sistemáticamente desde el punto de vista constitucional. En el artículo primero habla de la libertad del individuo para hacer o deshacer lo que quiere. Es decir, las personas mayores de edad pueden gozar incluso de esa libertad y habremos de defenderla. Lo que yo no estoy de acuerdo es que seamos quienes propiciemos que esa libertad esté incluso custodiada por el Estado. ¿Es o no un problema de salud pública? Entonces seguramente vamos a acabar Santiago, con el divorcio, Bien, vamos a sí. acabar con... ¿qué quieres acabar? Y te va. Los únicos, sí. digo, o sea, vas a coartar libertades, quieres terminar con todas las libertades del ser humano. Tendrías Aquí que hay una gran confusión, tutelarlas. hay una gran confusión en la sociedad mexicana, y por ahí va creo que tu respuesta. Regular drogas no quiere decir promoverlas, es justo lo contrario. Los primeros que proteges es a los menores de edad. Cada droga de acuerdo a su riesgo. ¿Qué ha pasado en los estados que han regulado? Han bajado consumos, ha bajado violencia, ha bajado corrupción. Eso es fortalecer el Estado de Derecho. Cuando tú logras que no haya muertes, como en Suiza, que no hay muertes por consumo de heroína, que no hay violencia, no hay violencia, no hay prostitución juvenil para consumir la droga, etc. Es decir, haces un beneficio, estás fortaleciendo el Estado de Derecho. ¿Qué está regulado en México? Las armas están reguladas en México, los medicamentos controlados, bueno, a ver, etc. las armas están reguladas, pero Están de reguladas. repente, están reguladas, pero no controladas. Exactamente. Tenemos demasiadas leyes y cumplimos muy pocas. ¿Y cuál es el origen de que no estén reguladas? Pues tienes un mercado negro rico que va y compra en la frontera de Estados Unidos lo que quiere. Solamente un dato del Instituto Igarape de Brasil, que lo comentábamos. 4 países latinoamericanos concentran el 25% de los homicidios del mundo. El mundo. Y son los que tienen la tasa de homicidio causado por armas de fuego más alta de los 5 continentes. No ¿Es una cuestión cultural? No. ¿Es una cuestión de educación? A ver, ¿qué tienen en común Venezuela? ¿O de ejercicio del derecho, del Estado ¿Qué tienen en de común Derecho? Venezuela, Brasil, México y Colombia? ¿Qué tienen? Plan Mérida, Plan Colombia. Y Brasil hace lo mismo, ¿eh? Brasil tiene hasta más ejecutados que nosotros, claro, tiene mayor población. Es lo más torpe que hay hacer una guerra contra un mercado. No puedes hacerle una guerra Santiago, a un mercado. ¿cómo No vas a solucionarlo? ganar nunca. ¿Cómo solucionarlo? ¿Regulándolo? Regulando. En medio del crecimiento de la violencia en el primer trimestre de este año, lo que hemos escuchado sobre los planteamientos de seguridad de los candidatos a la presidencia se enfoca sobre todo a cómo combatir, cómo hacer la guerra contra el crimen, contra las drogas. A veces esto es incluso confuso, mucho menos que planteamientos sobre cómo alcanzar la paz. Paco Moreno. ¿Cómo alcanzar la paz? Foco. Siguiendo lo que dice Santiago. Una cosa es el crimen organizado, la venta de drogas, y otra cosa son los otros tipos de delitos. Coincido con lo que dice él. Vamos a enfocarnos, a puntualizar qué es lo que queremos terminar, qué es lo que queremos regular. Una cosa son los delitos de migrantes, la trata de personas, las extorsiones. Otra cosa es aquellos que
producen, transforman, transportan, comercializan y consumen este tipo de drogas. ¿Habría que regularlos en dónde? ¿Cómo? ¿Quién es la autoridad que los va a regular? ¿Qué nos dice la sociedad al respecto? Y Santiago es el experto en ello. ¿Cómo ves, Santiago? Sí están un poco desenfocados los candidatos. Traemos la sociedad mexicana, tenemos esta confusión y entonces por eso caemos en el juego. Pero eso ¿por qué fue? ¿Un poco por la dicotomía de buenos y malos con el que se presentó la guerra contra las drogas? Y porque las drogas son malas y es una propaganda de guerra y estamos bombardeados por propaganda. Esto viene de Estados Unidos. Esto no se le ocurrió a Felipe Calderón. No, Este es un plan de la DEA y de la CIA de choque para justificar su existencia en Estados Unidos, su gran fracaso en Estados Unidos. Y su comercialización de las armas, que es un gran mercado bélico que trae. Y su intervención en México. Y los recursos económicos que trae. Agrégale todo lo que quieras, pero sí te apoyamos, pero es para acá, ¿no? Y vamos a proteger nuestra frontera, y este es un plan de los Estados Unidos. Nos volteamos uno al otro lado. Y traemos esta confusión, creemos, porque suena atractivo, dice, vamos a prohibir algo y ya va a desaparecer. Pues no. Y antes era el mercado de exportación nada más el que hacía ruido, algunas ciudades fronterizas. Ahora es el narcomenudeo. Y esta guerra, este plan Mérida, descabezar, atomiza, y al atomizar crea más guerra entre ellos, te vas colapsando. El 75-80% de todas las muertes en el país son ejecuciones de este mercado, no tanto de esto. ¿Del no mercado de las drogas, Santiago? Sí. No de los otros mercados. No, señor, es esto. Entonces, o sea, 25% de los 2,000 ejecuciones que tienes, digamos, al año, en promedio, estarían absolutamente fuera de la lógica del enfrentamiento o el ajuste de cuentas entre los cárteles. Ya es mucho más amplio, porque vas colapsando sociedad y gobierno. Pues te matan de todo, ¿no? Como estos chavos, ¿qué culpa tienen estos chavos? Porque una tía a lo mejor por ahí... La tía prestó la casa y se lo trajeron. Pero... Bueno, dicen que los confundieron, por tanto sería un ajuste de cuentas. Las ejecuciones... Falsos. Los homicidios en México no van a bajar. Este baño de sangre es por esta estrategia equivocada contra un mercado. Fíjate qué clara el diagnóstico numérico y qué clara la solución. Porque mañana, si regulamos, y yo empezaría con las dos drogas de siempre. ¿Marihuana? Marihuana recreativa y cultivo de la amapola con fines médicos, les vas a tumbar un 60, un 70% del mercado. O sea que entonces y es un mercado histórico. A ver, perdón, entonces diferirías de MID. Porque MID lo que dijo es, si se regulara esos productos, el efecto sería solo marginal. Yo mandaría a MID a la Escuela de Economía otra vez, marginal. Es muy poquito, este es el 75%, sustancial, no es marginal. Que estudie el principio de Pareto, ahí viene el 80-20. Ese es lo que vas a resolver de homicidio. No vas a resolver extorsiones, secuestro, esto. Le vas a bajar dinero para eso. Vas a impactar en esto también. Pero esto se trabaja con policías, se trabaja de manera tradicional. Santiago, ¿y no será que estos mismos policías, estas mismas personas, provocan un poco de violencia y miedo entre ellos para quitarle la seguridad a los del otro bando y aprovecharse ellos de ese mercado? ¿Cómo? ¿Es que ¿No será policías al claro, servicio claro. de...? Sí, ese es el juego, claro, ese es el juego. Y eso está tan claro como 1960. Pero no ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De policías estatales, policía federal, de qué? Federal, estatal y municipal. O sea, los tres, Sí, en señor. la misma lógica. Sí, señor. ¿Y la propuesta de Anaya, cuál es? Doblar el número de efectivos de la Policía Federal. ahí sí ¿Qué no opinas? ¿De Anaya? No, de Anaya no, de su propuesta. Doblar, no es el tema, subir al doble la Policía Federal. Sí, es esa la propuesta, ¿no? No es el tema seguir por el mismo camino. Es que no es el tema de los policías, es meternos de frente. ¿Vamos a regular o no vamos a regular? Es un tema legislativo y es un tema de cumplimiento de la ley. No importa cuántos efectivos tengas dando el combate, va a seguir siendo un combate. Y entre más violencia tengas, más violencia se va a crear. Así es. Nos estamos acostumbrando a ella. Es un efecto paradoja, logras los efectos totalmente contrarios. Suben los consumos, sube la violencia, sube la corrupción. Entonces, ahora, el orden de los factores sí altera el producto. Ajá. Puedo trabajar fuertemente en policías, en fiscalías, en prevención de la violencia, y puedo lograr algunas cosas, poquitas marginales, como diría Mid. Si empiezo por aquí, quito todo este problema y lo puedo quitar mañana. Mañana regulo estas dos drogas, mañana acabé con eso. Ahora sí trabajo. A ver, hay dos propuestas. Todo nos va a funcionar una vez que hagamos esto. A ver, No es nada más que nos vaya a funcionar. Es que nosotros tenemos que seguir en un estado de derecho facilitando una realidad de consumo que tenemos, Bueno, sin regularlo, propiciarla.
No. Ningún esquema de regulación promueve consumos. Esto es una confusión que tenemos. Dime en dónde un esquema de regulación. Eso es una idea. Santiago, Eso es una no idea. acabamos A de ver, ¿esa es descubrir una idea dónde está el jurídica o fantasma. moral? Moral. Es moral. Y Por no tanto, acabamos hay de ver en confusión dónde está el jurídica. fantasma. Hay dos ideas que están sobre la mesa, aparte, digamos, de la estrategia clásica de combate a través de las fuerzas de seguridad y las militares contra Que el ya crimen, están cansados, que están sobre las manos. Ya están cansados, claro. Y ya están cansados. Una es la regulación a la que se ha referido Santiago, y la otra es la amnistía que ha puesto sobre la mesa López Obrador. Hablando sobre el tema de la inseguridad y la violencia, otra vez en el centro de las campañas, a propósito, lamentablemente, por el asesinato de estos 3 estudiantes en Jalisco, en Tonalá, que realmente han estremecido el país. Pero hay un plan de paz y también hay propuestas sobre amnistía. El plan de paz es el que ustedes están tratando de poner sobre la mesa. ¿Y cómo lo manejas eso, por ejemplo, con declaraciones o posturas como la de López Obrador en la con la amnistía? Bueno, en primer lugar, justamente porque veíamos muy cortas las propuestas de los candidatos, poco entendimiento, muy bobas algunas de ellas y algunas peligrosas, sacamos esta propuesta de paz. Es un plan metodológico, nos ha funcionado muy bien a nosotros. Nosotros hemos trabajado en procesos de paz durante 25 años en México, en estados mexicanos, en municipios, etcétera, etcétera. Entonces lo sacamos el martes, está disponible, se los hemos enviado por Twitter a los candidatos. ¿En qué consiste, digamos? Primero enfocarnos a la paz, no a la guerra. Ajá. Primero una visión positiva del país. Luego un cambio paradigmático, porque hay que cambiar la manera de pensar. Aquí estamos viendo ciertos conflictos en entenderlo, un conflicto que traemos de entendimiento. Y luego una metodología que es muy sencilla, pero que te lleva al enfoque científico, estructural, a la toma de decisiones. Lo que quieres mejorar es la toma de decisiones en el proceso. Es una metametodología en donde cabe lo que tú quieras, los expertos y demás. Pero el chiste requiere mucha disciplina, es mes a mes. Toma de decisiones, amnistía sí o amnistía no. ¿Eso cabe dentro de tu plan de paz? No es una guerra civil, no aplica. Sí aplica si López Obrador dice regulación de drogas, ahí se aplica la amnistía. Ahí sí, a todos los que están en la cárcel, al pequeño propietario. No, que no hayan incurrido en los otros delitos. Si son delitos contra la salud, venga, todos para afuera. ¿Por qué tienes metido a un pobre campesino? Si despenalizas, ya no persigues. Exacto. A ver, en ese sentido nada más. Sí. Okay. Y además, y le pegaría otra cosa, que si él quiere combatir la pobreza, estaría beneficiando a todos los campesinos de la costa del Pacífico, porque ahí son los productores de marihuana y de amapola. Y es una parte de su manera de vivir y es una cultura para esos campesinos. Así a ver, el día de hoy presenta algo relativo a lo que tú estás comentando. El Congreso mexicano. Y quitan, aunque van a tener que hacer una modificación al 16 constitucional, la figura del arraigo. Es decir, el Ministerio Público va a tener que perfeccionar sus habilidades para consignar en ese momento aún con detenido. Sin embargo, esto va a ser un retroceso, porque aquellas personas que tengan la presunción de que están cometiendo un delito... Ser un país pacífico, pero entre otras cosas hay que quitar esos pensamientos negativos sobre el mexicano. Vamos a tomar mejores decisiones. Y es una metodología. Y nosotros lo hemos probado en la educación, Santiago, pero hoy no lo podemos hacer. ¿Por qué no? ¿En qué momento te vas a subir? ¿Cuándo lo has puesto a práctica, Paco? ¿Cuándo te has dicho? Si no lo pones en práctica, no sabes. Hice mi servicio social en la montaña de Guerrero. Sé de lo que estoy hablando. Sé lo que es la cultura que hay arriba y está muy alejada. Pero a ver, por ejemplo, dales trabajo, no les des balas. Pero por ejemplo, pensemos pensemos incluso en el sexenio regular, sí. A ver, pensemos incluso en el sexenio de Peña Nieto. ¿Regular en dónde? El gobierno de Peña Nieto lanzó, a ver, Santiago, el propio... Tú vas a poner a policías estatales a regularlo. Por el Estado. Tú ahorita no lo puedes controlar porque lo manejan las mafias, no puedes exigirle cuentas. Si tú lo metes en un esquema de regulación, es el Estado. Puede haber fallas, puede haber corrupciones y los ciudadanos podemos exigirle mejor desempeño, pero a las mafias no. Entonces, ¿quién opera este mercado? Es muy importante. ¿Qué artículos tendríamos que desregular? Está en la Ley General de Salud, el artículo 479, algunos otros, son unos cuantos. La Constitución, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal. ¿Y sabes qué es lo que más les va a doler? El tema financiero. Claro. Si tú les tocas a ellos el tema financiero, empezamos a regular. Pero no el efecto, la causa.
Me gusta. No el efecto, la causa. Y no- Santiago, me gusta, oye, y no pero es- tenemos que llevarlo oye, al plan y no es- legislativo. Y Ya no es podemos nuevo, seguir no, y no es matando. nuevo, no es nuevo. El propio gobierno de Peña lanzó una convocatoria para discutirlo en foros por todo el país, desde la secretaria que ocupaba Bueno, Osorio Chong. ahí está habiendo una ¿Por política qué se paró distinta eso? de Peña a la de Por Calderón. Por tema electoral. Por temas electorales. Pero dime tú Entonces no es solamente un problema de cultura. Toma de decisiones tiene que ver. Es equivocada. un problema de toma de Otras decisiones, decisiones y es un problema de electorales. tiempos electorales. Sí. Eso es, a ver, ¿por qué no Entonces, avanzó ese tema? Esa es la explicación que da. Cuidado con los candidatos que nos dicen más guerra. No, no es más guerra, vamos a la paz. Veo a dos hablando ¿Hay algún de paz. candidato que haya dicho cómo? ¿A quién No, ves hablando de todavía no. paz? A López Obrador y a Naya. Son los únicos que se enfocan. Los demás los veo muy hacia la guerra. Margarita definitivamente quiere seguir haciendo lo que hizo su marido, qué horror. Pero el Bronco no acaba de entender. Y a mí lo veo pues tartamudeando en este tema, ¿no? Pero luego se quieren poner muy bravos y que vamos a fortalecer y que vamos a combatir y después de los estudiantes. Son políticos, ¿no? Pero ¿de qué me estás hablando? De estos delitos, perfecto. El mercado de drogas tiene otro tratamiento. Y o lo entendemos o vamos a seguir con muertos. ¿Cómo lo vas a hacer Pues ya me voy. equiparado con los otros Ya, delitos? ya me voy. Muchas gracias por la discusión. Santiago Roel, un placer haberte tenido. No te dejamos hablar a seguir mucho, con el tema. perdón. No, Pues ya es me que estaban está hasta aquí diario, ya me estaban hasta Santiago. quitando la chamba. Muchas Usted gracias. está aquí diario, Muchas Santiago, yo gracias, no. Paco.